¿Qué pasa cuando un hombre salva a una desconocida del mar y descubre que ella también puede salvarlo a él? Renato corría contra las olas mientras veía a Vanessa desaparecer bajo el agua. Sus brazos luchaban, su cuerpo se rendía. Él no la conocía, pero algo en su interior gritaba que no podía dejarla ir. Cuando finalmente la trajo a la arena, inconsciente, no imaginaba que ese momento cambiaría todo. Quédate hasta el final y descubre cómo un rescate se convirtió en el amor más verdadero que ambos jamás creyeron merecer. Renato cerró la puerta de su oficina 3 horas antes de lo habitual, algo que jamás hacía en sus 38 años de vida. Las paredes de cristal de aquel edificio corporativo en el centro de Cancún reflejaban el éxito que había construido desde cero. Pero esa tarde, el aire acondicionado le resultaba más frío que nunca. Llevaba una semana durmiendo apenas 4 horas, cerrando contratos que multiplicarían su fortuna. Y sin embargo, al ver su reflejo en el elevador, notó algo que lo incomodó. Un hombre cansado que no sabía para quién estaba construyendo todo eso. Nadie lo esperaba en casa. Nadie le preguntaría cómo estuvo su día. La secretaria se sorprendió cuando él pasó frente a su escritorio y murmuró un simple «hasta mañana», sin dar explicaciones. Renato necesitaba aire. Necesitaba sentir que aún era humano y no solo una máquina de generar dinero. Tomó su camioneta y manejó directo hacia la playa, ese lugar que siempre lo había hecho sentir vivo. El sol comenzaba a bajar sobre el Caribe mexicano, pintando el cielo con tonos naranjas que contrastaban con el azul profundo del mar. Estacionó cerca de la arena y caminó descalzo, sintiendo los granos calientes bajo sus pies. Había construido un imperio, pero seguía completamente solo. La brisa marina despeinó su cabello mientras avanzaba por la orilla, esquivando a las familias que disfrutaban de la tarde. Observó a un padre enseñándole a nadar a su hija pequeña, las risas de la niña mezclándose con el sonido de las olas. Algo se apretó en su pecho. Renato había tenido relaciones antes, mujeres que se acercaban deslumbradas por su éxito, por las cenas elegantes y los viajes en primera clase, pero ninguna había permanecido cuando él mostraba su verdadero interior. El miedo lo paralizaba cada vez que sentía que algo podía volverse serio. ¿Y si amaba a la persona equivocada? ¿Y si entregaba su corazón y terminaba destrozado como su padre, quien nunca se recuperó de aquel divorcio que lo dejó en ruinas emocionales? Prefería la soledad controlada que el riesgo de un dolor incontrolable. Había levantado muros tan altos alrededor de su vida personal que ya ni siquiera recordaba cómo era sentirse vulnerable. Sus amigos de la universidad se habían casado, tenían hijos, compartían fotografías de cumpleaños y celebraciones familiares. Él solo compartía logros empresariales en reuniones de negocios. La playa era su único refugio, el único lugar donde podía ser simplemente Renato, no el empresario exitoso que todos esperaban ver. Caminó durante casi media hora, alejándose de la zona turística más concurrida, buscando un pedazo de arena donde pudiera estar en paz. El agua lamía sus pies descalzos con cada ola que llegaba y se retiraba, como un recordatorio constante de que la vida seguía moviéndose aunque él se sintiera estancado. Pensó en su madre, quien antes de morir le había suplicado que no dejara que el trabajo consumiera su alma, que encontrara a alguien con quien compartir su vida. «El dinero no te va a abrazar en las noches difíciles, mijo», le había dicho con voz débil desde su cama de hospital. Habían pasado 5 años desde entonces y Renato seguía sin cumplir esa promesa. Se sentó en la arena, abrazando sus rodillas, observando cómo el sol se acercaba cada vez más al horizonte. Un grupo de gaviotas volaba en formación sobre el agua, libres y sin preocupaciones. Envidiaba esa libertad. Él tenía todo el dinero del mundo para volar a donde quisiera, pero se sentía más atrapado que nunca. La ironía era cruel. Había pasado años persiguiendo el éxito para nunca sentirse vulnerable como su padre, y ahora ese mismo éxito era la prisión que lo mantenía alejado del amor. El cielo empezó a teñirse de púrpura cuando Renato finalmente se puso de pie, sacudiendo la arena de su pantalón. Había sido salvavidas voluntario durante 2 veranos cuando tenía 25 años.
una etapa de su vida donde aún creía que podía equilibrar el trabajo con las pasiones personales. Amaba la playa con una intensidad que pocas personas comprendían. No era solo el paisaje o el clima, era la sensación de formar parte de algo más grande, más poderoso que cualquier contrato millonario. Durante aquel curso de salvavidas, había aprendido técnicas de rescate, reanimación, a leer las corrientes y anticipar peligros. Un compañero del curso, un tipo llamado Javier que ahora vivía en Playa del Carmen, le había dicho algo que nunca olvidó. Ese amor que tienes por la playa, un día el mar te lo va a retribuir, hermano, ya verás. En ese momento, Renato se había reído, pensando que era solo una frase poética sin mucho sentido. Ahora, tantos años después, esas palabras resonaban en su mente con un eco extraño. Miró hacia el agua, donde las olas comenzaban a volverse más agresivas con la llegada del atardecer. Algo llamó su atención, un movimiento extraño entre las olas, a unos 50 metros de la orilla. Renato entrecerró los ojos, tratando de distinguir si era solo la espuma del mar o algo más. Por un momento pensó que quizás era un delfín o algún pez grande saltando, pero entonces lo vio claramente, unos brazos agitándose desesperadamente, apareciendo y desapareciendo entre las olas cada vez más violentas. Una persona. Alguien estaba en problemas. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, cada músculo activándose con una adrenalina que no sentía desde hacía años. No hubo tiempo para pensar en consecuencias, en riesgos, en nada más que en esa figura que luchaba contra la fuerza del océano. Renato comenzó a correr hacia el agua, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del sonido de las olas. No sabía quién era esa persona, no sabía si llegaría a tiempo, no sabía si sus viejas habilidades de salvavidas seguían intactas después de tantos años. Solo sabía una cosa con absoluta certeza mientras se lanzaba al mar. No podía quedarse mirando mientras alguien se ahogaba frente a sus ojos. Vanessa había llegado a Cancún 3 días atrás con una maleta pequeña y un corazón hecho pedazos. A sus 32 años, acababa de descubrir que los últimos 6 años de su vida habían sido una mentira cuidadosamente construida por un hombre que decía amarla mientras compartía su cama con otra mujer. La traición la había destrozado de una forma que nunca imaginó posible, pero lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino darse cuenta de que durante todo ese tiempo se había sentido profundamente sola, aún estando acompañada. Había invertido sus ahorros en ese viaje desde Puebla. Necesitaba alejarse de todo lo conocido, de los lugares que le recordaban a él, de las amigas que le decían «yo te lo advertí», con esa compasión que dolía más que cualquier reproche. Cancún representaba un nuevo comienzo, o al menos eso esperaba. Los primeros 2 días los había pasado encerrada en su habitación de hotel, llorando y ordenando comida que apenas probaba. Ese tercer día decidió que necesitaba salir, enfrentar el mundo, recordar quién era ella antes de perderse en aquella relación tóxica. Se puso un vestido sencillo y caminó hasta la playa. El mar siempre le había traído paz desde niña. El agua lucía hermosa bajo la luz del atardecer, con esas tonalidades turquesas que solo el Caribe mexicano podía ofrecer. Vanessa dejó sus sandalias en la arena seca y avanzó hacia la orilla, sintiendo el agua fresca acariciar sus pies. Había crecido en Puebla, tierra adentro, donde el mar era solo un sueño en fotografías y películas. Cada visita al océano era como un regalo, una experiencia que la llenaba de una alegría infantil que pocas cosas lograban despertar. Se adentró un poco más, dejando que el agua le llegara a las rodillas, luego a la cintura. Las olas eran suaves, amigables, invitándola a ir más profundo. Pensó en todos esos meses donde había fingido estar bien, donde había sonreído en reuniones familiares, mientras por dentro se sentía invisible. Él nunca la escuchaba realmente, nunca preguntaba por sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Era como vivir al lado de un fantasma que solo cobraba vida cuando necesitaba algo de ella. Vanessa cerró los ojos y se dejó mecer por el movimiento del agua, queriendo que el mar se llevara todo ese dolor. No notó cuando la corriente comenzó a cambiar.
Una ola más grande la tomó por sorpresa, haciéndola tambalearse. Vanessa intentó recuperar el equilibrio, pero sus pies ya no tocaban el fondo. El pánico la invadió instantáneamente. Trató de nadar hacia la orilla, pero la corriente era más fuerte de lo que jamás había imaginado, arrastrándola en dirección contraria con una fuerza brutal. Sus brazos se movían desesperadamente, tragando agua salada que le quemaba la garganta. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz se ahogó en el ruido de las olas. Nadie parecía verla. La playa, que segundos atrás estaba cerca, ahora lucía terriblemente lejana. Otra ola la hundió. El agua llenó sus pulmones. El ardor era insoportable. Emergió tosiendo, agitando los brazos con la poca fuerza que le quedaba. Sus clases de natación en la alberca municipal de Puebla no la habían preparado para la fuerza salvaje del océano. Pensó en su madre, en cómo recibiría la noticia de que su hija se había ahogado sola en una playa de Cancún. La ironía era terrible. Había venido buscando reencontrarse y ahora el mar la estaba llevando. Su cuerpo comenzaba a rendirse. Los músculos ya no respondían. Renato nadaba con toda la fuerza que sus años de entrenamiento le habían dado, pero las olas parecían luchar en su contra. Cada brazada era una batalla contra la corriente que arrastraba a aquella mujer cada vez más lejos. Pudo verla claramente ahora. Cabello oscuro pegado al rostro, brazos moviéndose cada vez más débiles, la cabeza hundiéndose por segundos más largos. ¡Aguanta!, gritó, aunque sabía que ella probablemente no podía escucharlo. Los recuerdos del curso de salvavidas inundaron su mente como flashes. Nadar en diagonal a la corriente, no luchar directamente contra ella, aproximarse a la víctima por detrás para evitar que te arrastre en su desesperación. Su instructor había repetido 1000 veces que el pánico era el peor enemigo en un rescate, tanto para la víctima como para el rescatista. Renato controló su respiración, encontró el ángulo correcto y nadó con brazadas precisas, cortando el agua con la técnica que creía haber olvidado, pero que su cuerpo recordaba perfectamente. La distancia se acortaba metro a metro. Ella dejó de moverse. «No, no, no», gruñó Renato, impulsándose con más fuerza. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo duraba una eternidad. Finalmente la alcanzó. Sus manos agarraron el cuerpo inerte de Vanessa, rodeándola por debajo de los brazos en la posición de salvamento. Ella no respondía. Su cabeza caía hacia atrás sin fuerza. Renato nadó de espaldas, manteniéndola sobre su pecho, pateando con las piernas mientras luchaba contra las olas que parecían no querer soltarlos. Cada músculo de su cuerpo ardía, los pulmones pedían aire, pero no podía detenerse. La playa seguía lejos, demasiado lejos. Pensó en su madre, en aquella promesa incumplida, y una determinación feroz lo invadió. No iba a fallar. No hoy. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró llegar a la zona donde las olas rompían. Sus pies tocaron la arena del fondo y casi lloró de alivio. Cargó a Vanessa en sus brazos y corrió hacia la arena seca, donde un pequeño grupo de turistas ya se había percatado de lo que estaba pasando. La recostó con cuidado, verificó que no respiraba. Colocó sus manos en el centro del pecho de ella y comenzó las compresiones contando mentalmente, recordando el ritmo exacto. 30 compresiones, 2 respiraciones, su boca sobre la de ella, insuflando aire, rogando que funcionara. «Vamos, vamos, vamos», susurraba entre cada ciclo. Y entonces, como un milagro que Renato jamás olvidaría, Vanessa dio un suspiro profundo y comenzó a toser violentamente, expulsando el agua que había tragado. Renato la volteó de lado mientras ella tosía con tanta fuerza que parecía que su cuerpo entero se estremecía. El agua salada salía de su boca mezclada con arcadas que la hacían doblarse sobre sí misma. Él mantuvo una mano firme en su espalda, sosteniéndola, asegurándose de que no cayera de nuevo sobre la arena. «Ya pasó, ya estás bien, respira despacio», murmuró con una voz que intentaba sonar calmada, aunque su propio corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Vanessa jadeaba, sus ojos aún cerrados,
las manos aferrándose a la arena como si fuera lo único sólido en un mundo que seguía girando fuera de control. Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor, algunos turistas grabando con sus celulares, otros preguntando si debían llamar a una ambulancia. Renato levantó la vista brevemente y asintió hacia un hombre mayor que ya tenía el teléfono en la mano. «Sí, por favor», dijo, aunque su atención nunca dejó a la mujer que había sacado del mar. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse. Por un momento pareció no entender dónde estaba ni qué había pasado. Luego sus ojos encontraron los de Renato, y algo en esa mirada lo atravesó de una forma que no supo explicar. «¿Qué?» intentó hablar Vanessa, pero su voz salió rasposa, quebrada. Tosió de nuevo, y Renato le ayudó a incorporarse un poco más, sosteniéndola con cuidado. «Te estabas ahogando», explicó él, limpiando con su mano el cabello mojado que se pegaba al rostro de ella. «Te vi desde la playa y, bueno, nadé hacia ti. Ya estás a salvo». Las palabras sonaban simples, casi triviales para lo que acababa de suceder, pero no encontraba otras mejores. Vanessa lo observó con una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que parecía gratitud mezclada con terror retrospectivo. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por la comprensión de lo cerca que había estado de morir. «Yo no me di cuenta», susurró ella, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el agua salada que aún cubría su rostro. No eran lágrimas de dolor físico, sino de un alivio abrumador